descuidó lo más importante, que era edificar su familia para que resistiera. Amén. Las tormentas de la vida, van a venir lluvias, van a venir ríos, van a venir vientos, es inevitable, pero si usted es un hombre sabio, usted edifica su casa, su familia, de tal manera que resista. Amén. Y ojalá que si volvemos en 10 años, usted puede decir: no, pastor, todavía mi familia está firme, está sobre la roca, ha venido vientos, han venido lluvias, pero aquí estamos. Hemos resistido y aquí todavía estamos sirviendo al Señor. Amén. Así que este es un buen nombre, porque es lo que la iglesia, o la familia en este caso, debe ser edificada sobre la roca. Amén. Gloria al Señor. Así que me gozo de estar aquí con el pastor Silva. Amén. Hemos hecho amigos. Amén. Y ya tenemos amistad como de años. Amén. Así que le doy al Señor por las amistades que Dios nos da. Amén. En diferentes partes del mundo. Y doy gracias a Dios por ese evento y estar aquí con esta región. Durante estos días nos gozamos, nos han atendido de maravilla. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Amén. En este día, sabiendo que están haciendo la obra de Dios de la mejor manera que pueden, haciéndolo con excelencia. Y yo espero que el Señor bendiga grandemente esta congregación. Amén. Pero eso va a ser a través de ustedes que ya conocen, familias que se han sanado, se han restaurado, que entonces sientan carga por otras familias allá afuera. Amén. Y les hablen de cómo ustedes salieron adelante y cómo el Señor restauró sus vidas para que ellos tengan esperanza. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Me encanta hablar a las familias. Creo que es el mejor campo donde se puede sembrar la palabra de Dios. Y siempre, como me escucharon los que estuvieron allí, siempre me ha preocupado, amén, entender cómo la vida pasada, la vida afecta nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Así que en este día voy a compartir algo que espero que edifique sus vidas. Génesis capítulo 5, verso 1 al 5. Vamos a ver estos, amén, 5 textos rápidamente y luego vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. Vengo de un hogar complicado en mi infancia por causa del alcohol, los vicios. Amén. De un padre que pensaba que era bueno porque traía dinero a la casa, pero eso era todo lo que traía, un poco de dinero, pero su vida era un desastre, la nuestra también. Lo digo al Señor que Él llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Dios siempre aparece en el momento cuando más lo necesitamos. Y gracias a Dios porque somos 4 hermanos y todos servimos al Señor, todos haciendo la obra de Dios, todos en el ministerio. Mi hermana, la que me sigue, es una mujer impresionante predicando la palabra de Dios. Dios la usa, viaja por todo Estados Unidos, Centroamérica. Creo que ella viaja más que yo, porque Dios la ha usado de una manera poderosa. Amén. A través de obstáculos, hace unos 20 años tuvo un cáncer que casi le acaba, pero el Señor la permitió levantarse, y después de eso Dios la usó tremendamente. Ahora en el mes de 2 de enero de este año perdió a su esposo en una enfermedad y ha sido un golpe terrible, pero creo que todas estas experiencias lo que han hecho es llevarla a otro nivel donde Dios la usa de una manera poderosa. Así que me encanta oírla a ella. Estuvo de visita el domingo pasado y predicó y realmente fue algo impactante. Así que doy gracias a Dios porque todo este resultado de una familia, un padre y una madre que edificaron su casa sobre la roca. Mi otra hermana menor es esposa del pastor de la ciudad de San Francisco. Ahí están haciendo la obra de Dios. Y mi otro hermano también es ministro de otra iglesia. Así que le damos gracias al Señor por esto, hermanos, porque es una bendición poder servir y hacer la obra del Señor. ¿Eh? Pero leamos Génesis capítulo 5, verso 1, y léalo conmigo, no me moleste si usted me acompaña a leer. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en
creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Oremos. Jesús amado, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído en este día. Ahora mismo, Señor, pedimos una unción fresca, Jesús. Desciende en este lugar con autoridad, derrama de tu presencia, de tu gloria en nombre de tu casa, y que en este día podamos ser bendecidos. Unge nuestros oídos espirituales, que tu palabra toque cada fibra de nuestro corazón, que alguien reciba dirección, alguien reciba una esperanza nueva y que pueda enrumbar sus vidas a un futuro glorioso que tú tienes para cada familia que le abre las puertas a tu palabra y a tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y quiero compartir con ustedes este mensaje que lo hemos titulado Un nuevo libro familiar. Un nuevo libro familiar. Y traigo noticias buenas para todo aquel cuyo pasado ha sido difícil, cuyo pasado ha sido doloroso y piensa que no hay nada que hacer porque Dios hoy todavía quiere hacer algo nuevo en su vida, en su familia. El salmista David dijo: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, me hubiera rendido, hubiera lanzado la toalla y hubiera abandonado todo, si no es porque creo que todavía tú tienes cosas buenas para mi vida. Aleluya. Y por eso él estaba confiado que iba a ver la bondad de Dios en su vida. Él rechazó la idea de rendirse, de abandonar. Amén, porque tenía esa fe que le hizo creer que todavía Dios tenía algo bueno para él. Bueno, en este día Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Usted necesita creer que no importa cómo ha sido su pasado, lo oscuro que ha sido, Dios todavía tiene algo bueno para su vida. Al final de la creación, en el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno y hizo el hombre a su semejanza, un ser diferente a todos los demás seres vivos, alguien con sentimiento, con emociones, que podía pensar, que podía hablar, diseñado para ser bendecido, para señorear sobre la creación. Amén. Y vio Dios que todo esto era bueno. De repente vio Dios que había algo que no era bueno y era que estaba solo, estaba solitario, y entonces le dio una compañera, hablamos de eso ahí en la conferencia, y ese día entonces apareció la primera familia. Amén. El problema, hermanos, es que esta familia a poco tiempo cometió un error y perdieron el paraíso. Se acabó la luna de miel. Y entonces perdieron la compañía, el amor de Dios. Amén. Y entonces ellos se escondieron y comenzó el problema para ellos. Amén. Esta fue la primera familia disfuncional. Imagínense, la primera pareja, y se vuelve disfuncional. Y se llama disfuncional porque la rama de la psicología, la terapia sistémica, dice que la familia es un sistema formado por diferentes componentes, diferentes partes que conforman un sistema. Así como un carro tiene diferentes sistemas: sistema de refrigeración, sistema de inyección, sistema de lubricación y tantas cosas, sistema eléctrico, y al final todos forman un carro. Igual en la familia, tiene diferentes componentes, y cuando uno de los sistemas o de los componentes falla, todo el sistema se enferma. Es como el carro: si se daña la parte eléctrica, pues no arranca el carro. Así lo demás esté bien, porque es un sistema completo.
que depende de que todos sus componentes estén funcionando correctamente. Igual es la familia, la tema, amén, que tiene componentes, y cuando uno de esos componentes, por ejemplo, un padre alcohólico, un hijo en drogas, una joven embarazada a temprana edad, una madre que sufre de depresión, no es un problema personal, individual de él, es un problema del sistema. Todo el sistema se ve afectado, es igual que el cuerpo. Tenemos diferentes sistemas: sistema digestivo, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema óseo. Un solo sistema que se descomponga y ya no funcionamos. Usted se indigesta por algo que comió y ya no puede trabajar, su cabeza está mareada, tiene náuseas, ya no puede funcionar. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que todo esté funcionando, y cualquier componente que se dañe o no funcione afecta a todo el sistema, todo el cuerpo. Igual es la familia. Una familia con uno de los miembros de la familia con problemas, amén, que no está funcionando bien, pues trae problemas a toda la familia. No es una persona que está enferma, toda la familia está enferma. Amén. Y el problema es que la gente, según la teoría de esta corriente, de esta escuela, toda la familia busca mantener un equilibrio por el instinto de supervivencia. Así que la gente aprende a convivir con problemas. La gente aprende a convivir con problemas de alcohol, con problemas de droga, con problemas de depresión, porque la idea es que el sistema continúe vivo. Y continúa vivo a través del esfuerzo, la lucha, pero es imposible convivir y mantener una familia cuando tiene algún problema uno de sus componentes. Dios no diseñó la familia para eso. El plan de Dios para la familia era que funcionara bien, que todos los que la conforman estuvieran sanos emocional, física y espiritualmente. Pero en el caso de la familia que estamos viendo, vemos que todo comenzó bien, pero al final, amén, todo se vino abajo por la desobediencia, se escondieron de Dios. Amén. Este es el drama del ser humano cuando siente que no ha hecho las cosas bien, se siente culpable del pecado, huye de Dios. No quiere buscar a Dios, se esconde de Dios. Y por eso el Señor le pregunta y llama diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás? No era que él no sabía dónde estaba. Lo que Dios quería hacer era dejarle saber que aunque había pecado, todavía él estaba interesado en ser su amigo, que no tenía que esconderse, que todavía él fue al mismo lugar donde siempre se reunían, y quería mostrarles que todavía los amaba, que no era el final, que aunque fallaron todavía tenían el amor de Dios. Así que en este día, no sé cuál ha sido su situación pasada, si se ha escondido de Dios, usted cree que Dios no está preocupado por usted o que no le interesa, pero no, aquí está Dios en este día diciéndole: no te sigas escondiendo, si has fallado, si has fracasado, no pasa nada, yo todavía estoy interesado en hacer algo en su vida. Note que Adán culpó a Dios y a la mujer, luego la mujer culpó a la sirviente. Pero allí, en medio del dolor de haber perdido el paraíso, de haber perdido la comunión con Dios, me imagino que entre ellos se pelearon. Eso tuvo que haber sido ese ambiente en esa casa de Adán y Eva tuvo que haber sido terrible, como los hogares hoy en día. Adán culpándola a ella: tú fuiste la culpable, estamos aquí por tu culpa. Y ella: no, por culpa tuya, Adán, porque no estabas ahí conmigo cuando yo te necesitaba y te descuidaste, y ahora mire. Y ahí estaban como todos los hogares hoy en día, que pelean y discuten y se culpan por dinero, por lo que sea. Y allí vemos las familias igual. Tú gastas mucho, tú no trabajas, tú pones menos que pongo yo, y tú gastando y yo mire cómo me mato. Y típico de las familias disfuncionales, porque eso no es el funcionamiento que Dios quiere. Amén. Pero al final y al cabo se contentaron, como hacen todas las parejas. Discuten, pelean y luego se contentan. Y allí Adán y Eva se contentaron tanto que nació Caín. Y luego nació Abel. ¿Vale? Que por fin se contentaron. Dejaron atrás todo el pasado. Amén. Y cuando nació
sus hijos. Entonces había una profecía, hermanos, para esta mujer, y era que de ella nacería el que habría de cambiar el destino para ellos y para el resto de la humanidad. Amén. Así que tienen sus hijos, todo va bien, los niños pequeños, no pasa nada, porque cuando los niños están pequeños los problemas son pequeños y no nos preocupamos porque al final ellos no entienden, no saben, no importa, ellos ahí están comiendo nomás y durmiendo. No, eso no es así. Ellos están ahí aprendiendo, están recibiendo un entrenamiento que usted le da a la manera como usted se trata con su esposo, con su esposa. Es una escuela para ellos. Ellos están aprendiendo cuando crezcan cómo van a ser sus relaciones, cómo van a mantener, cómo van a ser sus hogares. Eso depende de lo que aprendieron y vieron en sus padres desde que nacieron. Amén. Así que estos niños crecieron y cuando llegaron a cierta edad, como siempre hemos dicho, los problemas, entre más grandes los niños, más grandes los problemas. Así que les enseñaron a hacer sacrificio a Dios, y todos conocen la historia. Abel hizo un sacrificio que le gustó a Dios, le agradó. El de Caín no fue tan agradable, y entonces Caín se enojó, y todos conocen la historia. En un brote de ira mató a Abel, y entonces salió huyendo. Imagínense esta familia, hermanos, en un solo día pierden a sus dos hijos. Otro problema ya más para esta familia, otro caos. Y me imagino otra vez la discusión entre Adán y Eva. Tú consentías a Caín, yo te decía que corrigieras, pero tú nunca le prestaste atención, tú nunca haces caso, tú le dejaste hacer todo lo que quería, y mira ahora dónde estamos. Porque está papá y mamá peleando y discutiendo quién tiene la culpa de los errores de los hijos, los malos caminos que toman los hijos. Así que me imagino que era un hogar, un ambiente terrible en esa casa. Llevo años, hermano, más de 20 años escuchando familias parejas, y yo escucho tantos dramas y tantas que aún delante de la oficina se gritan y se insultan, porque cuando están allí no se olvidan de todo, y lo que sienten es el deseo de decirle a la otra persona y pelear y reclamar. Siempre que viene alguien a buscar consejo, ayuda, y viene solo y dice, no, es que la otra persona es un problema, es esto, y me viene una cantidad de defectos de la otra persona, que yo puedo decir, wow, tiene razón, esa persona es terrible. Pero cuando oigo a la otra, entonces me habla de todos los defectos de este nunca me mencionó ningún defecto, siempre me dijo que era la otra persona. Y cuando oigo a la otra, digo, oye, ¿verdad? Este es hermano. Por eso ya no se oye a uno solo, tienen que estar los dos. Lo más triste es que para Eva se había perdido la promesa de Dios. Caín mató la promesa que había de venir a través de su vientre, de Eva. Amén. No solo perdió sus dos hijos, perdió la esperanza de la profecía de cómo reparar el error que habían cometido, el pecado que habían cometido. Y sin embargo, hermanos, todos sabemos que Dios no se rindió por ellos. Amén. Porque pasaron el trago amargo con los hijos, pues ya entendieron que se fueron, ya no están allí, se quedaron solos y volvieron a contentarse. Hicieron las paces, se reconciliaron. Y entonces Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Hicieron a un lado las diferencias, los pleitos, y se volvieron a juntar como lo hacen todas las parejas. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ella dijo, me devolvió la promesa. Dios me devolvió el plan. Amén. Una vez más tengo esperanza de que las cosas van a cambiar. Poner una nueva promesa en su corazón. Dios quiere que hoy se vaya de aquí con una nueva esperanza. Dios le va a restituir el plan, la promesa que el enemigo, el mundo ha querido robarle. Yo no sé cuánto en este día quieren una nueva promesa. De parte de Dios para su familia, para sus hijos. Así que en este día el Señor está listo para devolvernos
la promesa. Y Seth era esa promesa. Amén, porque Seth se iba a convertir en el linaje que Jesucristo usaría para venir a la tierra. Amén. Qué bueno que no se dejaron atrapar por la amargura y se hubieran divorciado. Imagínense, no hubiera humanidad si se hubieran divorciado, porque se hubieran quedado los dos cada uno por su lado solos. Pero qué bueno que mantuvieron su hogar y entonces regresó la esperanza. Amén. Así que, ¿por qué he hecho todo esto? Para que vayamos al centro de este mensaje que está en el libro que nosotros leímos, en el texto que leímos al comienzo. Porque en estos 5 textos que leímos, prácticamente es la biografía de Adán, desde que fue hecho hasta que murió. Amén. 5 textos hablan de la biografía de Adán, es el capítulo 5. Y cuando Dios usó al escritor, amén, porque eso no se escribió en el momento, según los teólogos, Moisés, muchos años después, amén, le dio a la tarea de escribir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y a él le tocó escuchar. Dios le iba dictando e iba escribiendo. Y ahí Moisés escribió el capítulo 4, la caída, el paraíso se perdió, el Caín mató a Abel, vino la desgracia de esta familia, se quedaron solos y luego vino todo ese problema de dolor en sus vidas. Pero en el capítulo 5 Dios comienza a decirle a Moisés, escribe Moisés. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, y ahí está Moisés escribiendo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Punto aparte Moisés. Siguiente verso. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Yo creo que el Señor iba a seguir, pero Moisés ya va, Señor, ya allá. Aclárame eso. Porque en el capítulo 4 tú me dijiste que tuvieron 2 hijos. Que uno se llamaba Caín y otro que se llamaba Abel. Y aquí no me estás diciendo eso, sino me dices que él vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza y lo llamó Seth. ¿Qué pasa? Que no están Caín y Abel en la biografía de este hombre. ¿Por qué no aparecen aquí, Señor? Yo creo que el Señor le dijo, mira, Moisés, lo que pasa es que yo no me enfoco en los capítulos 4 de la gente. Porque el capítulo 4 representa el dolor, representa la amargura, el fracaso del ser humano, la pérdida de la esperanza, el abandono total, porque no cree que hay solución a su vida. Ese es el capítulo 4, pero Dios le está diciendo a Moisés, no es que yo tengo otro plan para la humanidad, y es que yo me enfoco en el capítulo 5, que es el capítulo del nuevo libro que quiero escribir, o que escribí con esta familia. Porque él dijo, este es el libro de las generaciones de Adán. Esta es la biografía de Adán. Y cuando usted lee esta biografía, no encuentra el capítulo 4, no encuentra a Caín, no encuentra a Abel. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque mi Dios es experto en comenzar nuevos libros con las familias que han tenido épocas oscuras, momentos difíciles, capítulos 4 llenos de dolor. Mi Dios es experto en comenzar algo nuevo. Cuando yo leo este capítulo 5, hermano, estoy casi convencido de que el Señor les borró de la mente a Adán y a Eva el capítulo 4. Ellos no pensaron más en Caín, no pensaron en Abel, no pensaron más en su dolor, sino que ellos de ahí en adelante pensaron en algo que Dios estaba haciendo con sus vidas. Porque eso dice la palabra de Dios, amén. Yo sé que aquí alguno está preocupado por lo que ha vivido, alguien quizás ha experimentado situaciones difíciles, alguien aquí tiene un capítulo 4 muy oscuro, muy doloroso, porque la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, como la de Adán y Eva, amén, con fallas con sus hijos, fallaron como esposo, fallaron como esposa, fallaron como padres, no hicieron bien su tarea. Y ahí en adelante todas las familias comenzaron a sufrir del mismo mal. Pero mi Dios es experto. Amén. Y ese capítulo está aquí, este texto está aquí
para que ustedes tengamos esperanza. De que mi Dios no se enfoque en lo que usted hizo, mi Dios no se enfoca en sus errores, mi Dios no se enfoca en sus fracasos, en sus épocas oscuras, mi Dios se enfoca en lo que puede hacer en su vida de nuevo, lo que puede comenzar a suceder en su corazón, en su vida. Por razón, Pablo dijo una cosa: hago ciertamente lo que queda, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo tenía un capítulo 4 terrible. Fue un asesino, fue el que hizo terribles cosas, hermano. Ese capítulo 4 de Pablo era terrible, pero qué bueno que el Señor escribió un capítulo 5 para Pablo, y por eso él dice: me olvido del capítulo 4 y me enfoco en lo que está por delante, en lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. En este día Dios quiere devolverle a alguien la promesa, una familia que ha estado luchando con problemas, con luchas, con quizás intentos de separación, con insultos, gritos, tantas cosas que ocurren, problemas con los hijos, y quizás en este día piensan que ya no hay esperanza, ya así es la vida. No, usted no tiene por qué vivir allí sumergido en un capítulo 4. Usted puede hoy en día entender que Dios quiere comenzar un nuevo libro familiar en su casa. Dios quiere empezar algo nuevo, pero depende de usted. No depende de Dios, depende de usted. Génesis 4, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido la promesa. Dios quiere darles una promesa a los hogares en la iglesia sobre la roca. Amén. Dios quiere que empiecen a edificar sus casas, no a asistir a la comunidad sobre la roca, a edificar sus casas, sus familias sobre la roca. No es suficiente venir a la iglesia sobre la roca. Es importante, es determinante que usted edifique su casa allá donde vive, en su hogar, sobre la roca que es Jesucristo. Así que quiero mostrarle otro ejemplo de cómo Dios empieza un nuevo libro con la familia. Porque eso no fue solamente esa ocasión que ocurrió. Dios es experto en las leyes y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero quiero hablarles de una familia que ya vivía mucho más adelante, mucho tiempo después, en Jericó. Es una pareja joven que se casaron, como todos se casan, con una ilusión, con una esperanza de ser felices, de formar una familia. Esta pareja joven se casó, comenzaron a construir su familia, su hogar, llegaron los hijos, los cuales fueron creciendo, todo iba bien, hijos pequeños, hijas pequeñas. Todo iba bien hasta que crecieron los hijos, se hicieron ya jóvenes, crecieron, y ya una de estas jóvenes, una de sus hijas, de repente tomó una mala decisión. Imagínense, esta jovencita de un día para otro terminó envuelta en prostitución. Estoy hablando de Rahab. ¿Amén? Yo me imagino esta familia que pensara, como todos los hogares, que todo está bien, los hijos están bien. De repente alguien viene y le dice al Señor: mire, discúlpeme, pero quiero decirle algo, y usted quizás no lo sabe, pero su hija anda en malos pasos. No, mi hija no. Como todos los padres lo hacemos. No, usted está equivocado. Mi hija es una buena mujer. Rahab es una buena mujer. Dice: no. Ella está metida en prostitución. Está loca. Mi hija no está en eso, mi hija es una mujer recta. No, si quiere, vaya a tal lugar y compruébelo usted mismo. Véalo usted mismo y se va a dar cuenta que es verdad lo que le estoy diciendo. Qué golpe tan terrible para cualquier padre que de repente, sin saberlo, le dicen algo tan terrible de sus hijos. Porque nosotros siempre pensamos que todo está bien, que hemos hecho un buen trabajo como padres y que no debería hacer nada malo a nuestros hijos. Es más, estimados padres, nosotros convertimos a los hijos en trofeos. Amén. Porque queremos que ellos sean perfectos para que no hablen mal de nosotros como padres. Note que cuando un hijo hace algo que no es correcto, lo primero que le decimos: la vergüenza que me estás haciendo pasar. Mira cómo me has hecho quedar delante de la gente. Porque los padres nos preocupamos más por nuestra imagen que por los sentimientos de los hijos.
¿Qué siente? ¿Por qué está haciendo esto? No me preocupa. Me hiciste quedar mal, me hiciste que ahora están pensando mal de mí, me veo mal, y todos pensamos que nuestros hijos deberían ser perfectos porque quiero mostrarme como un padre perfecto, cuando la realidad ningún padre somos perfectos. Nunca hemos estudiado para padres, cometemos errores todo el tiempo desde que están pequeños y después nos asombramos cuando llegan a jóvenes. ¿Por qué fallan? Bueno, fallan porque nosotros fallamos en la crianza de su infancia. Pensamos que todo lo hacemos bien porque les damos comida, ropa, techo, y entonces cumplimos como padres. Pero en este día no se trata de eso, la crianza de los hijos. Es algo más que suplir las necesidades con dinero. Y cuando este hombre se dio cuenta que sí era verdad, que su vida estaba allí, me imagino, yo quiero que usted reflexione un poco y ponga su lugar en esa perspectiva, cuando este hombre llegó a la casa y le dijo a la esposa lo que se acaba de enterar. Yo creo que eso fue llanto y llanto, mamá llorando, papá llorando, no es posible, nuestra hija. En esa época, esa profesión o eso era de lo más degradante, lo más terrible. En nuestra época ya eso, con esta liberación que hay hoy en día, ya eso es normal, eso hay una liberalidad total en este mundo, pero en esa época no, eso era algo terrible, hermanos, eso era una mancha imborrable para esa familia. Yo creo que cuando salían, ahí estaban todos los vecindarios, ahí murmurando, hablando, miren, el papá y la mamá de la ramera. Yo creo que hasta les cerraron puertas. A lo mejor les negaron trabajo a los hermanos, porque por culpa de Rahab, ellos sufrieron las consecuencias. Porque así era en esa época. Si esto es malo, todos son malos. Y sufrieron las consecuencias. Y yo me imagino esa casa, hermano, la amargura, el dolor, todos los días, en la noche, cuando llegaban a casa y se encontraban esa cena, quizás se sentaban a la mesa y eso era amargura. Muchos saben lo que estoy diciendo. Yo vengo de ese hogar donde me sentaba a la mesa y era toda amargura allí. Enojo, mala cara, malas palabras. Ese alimento sabe amargo, hermanos. Pero ahí estaba esta familia, ahí sumergida en ese caos. Porque eso trae las consecuencias cuando un solo miembro de la familia se enferma, todo el sistema se enferma. Amén. No es el problema del hijo que estaba, no, el problema es nuestro, es de toda nuestra familia. Un esposo con el problema de alcohol no es problema de él, es problema de toda la familia. Todos estamos enfermos. Ahí está esta familia, hermanos, luchando con su dolor, con el rechazo, con la crítica. Si hubieran las redes sociales, imagínense cómo hubiese sido eso. Si hubiese Facebook, Instagram, no, esta familia estuviera en la boca de todo el mundo, fotos de Rahab, allí donde se paraba, donde decía su profesión. Eso hubiera sido la comunidad de toda la nación, como hoy en día. Ahí está esta familia, hermanos. Yo creo que Rahab, como toda persona que conozco que ha hecho cosas que no son correctas, en el fondo quiere cambiar las cosas. En el fondo escucho a la gente que dice quisiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. Quisiera cambiar todo eso, pero ya no se puede regresar el tiempo. Ahí está esta joven Rahab, quizás lamentando y sufriendo por lo que ha ocasionado a su familia, la vergüenza, todo lo que está pasando en esta casa, y en el fondo de su corazón, yo creo que ella de repente dice, yo estaría dispuesta a hacer cualquier cosa si puedo hacer algo para restaurar mi familia. No sé qué hacer, pero yo quisiera encontrar una manera de restaurar mi familia, de devolverle la honra, sacarlos de aquí, llevarlos a Estados Unidos, donde nadie nos conozca, y empezar una nueva vida. Porque eso hace la gente. Deja lugares porque quiere empezar una nueva vida. Lamentablemente no funciona así. Pero ahí está, de repente, alguien le llegó a sus oídos que había un pueblo que tenía un Dios que les había abierto el mar rojo y que salieron de allí. Y que ese pueblo tenía un Dios que había derrotado a todos los reyes del otro lado del Jordán. Y escuchó que ese pueblo venía hacia Jericó.
Y entonces dijo, wow, el Dios de este pueblo es muy diferente a los dioses que adoramos aquí en Jericó. Yo creo que ella le hizo muchas cosas a los dioses de Jericó para arreglar su situación y nada pasó. Hasta que un día dijo ella, bueno, este Dios es diferente a todos los dioses que adoramos aquí en Jericó. Y yo creo que este Dios pudiera hacer algo. Se abrió el mar rojo, yo creo que puede hacer algo por mi familia. Eso es todo lo que se requiere, hermanos. Cuando alguien está cansado de vivir en una situación de dolor, de amargura, y cuando está cansado y dice, yo quiero salir de esto, yo quiero saber cómo puedo salir de esto, y de repente escucha que hay un Dios poderoso que puede cambiar todas las cosas. Si alguien escucha en este día que Dios es experto en escribir nuevos libros de familia, cree que este Dios puede cambiar la historia de su vida. ¿Sabe, hermanos? Cuando alguien tiene ese sentir, que está cansado, cansada de llevar esa vida en su matrimonio, en su hogar, en su familia o con sus hijos, y se da la tarea de decir, no, algo tiene que suceder aquí. Yo necesito cambiar esta situación, estoy cansado, estoy agotada de estar en este ambiente tan terrible. Y cuando escucho que hay un Dios que puede hacerlo, mire, Dios está pensando y mirando esos corazones. Yo siempre he pensado, pastor, ¿por qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Por qué usted está aquí en este día? Habiendo millones aquí en Monterrey, en esta área, millones de personas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque algo vio Dios en su corazón, quizás una desesperación, un deseo de cambio, un deseo de salir de la situación en la cual se encuentra, algo que empezó allí a nacer, esa idea de estoy cansado de esto, no sé qué hacer, pero que me gustaría hacer algo para salir de esto. Y Dios es experto en ver estos corazones que están decididos a salir de esa situación, a hacer un cambio en su vida. Y Dios no se hace esperar. Porque mi Biblia dice que Él envió espías a Jericó. No fue casualidad que llegaron a la casa de Rahab. ¿Eso fue casualidad? No, eso es un plan de Dios. Ellos no sabían quién era Rahab, ni sabían la profesión de Rahab. Ellos solamente estaban huyendo porque los estaban persiguiendo y ella los escondió. Ellos no llegaron al lugar donde practicaba ella su profesión, no. Ellos llegaron a su casa y allí ella los escondió. Y cuando ellas entendió lo que iba a pasar más adelante, mire lo que dice Josué 2:12. Os ruego pues, esta es Rahab, la que metió a su familia en problemas, le dice ahora que me juréis por Jehová. Ya no hablaba del Dios de ellos, ya supo que había un Dios que se llamaba Jehová. Y dice que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. De lo cual me daréis una señal segura que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo. Amén. ¿Sabe qué le está diciendo a ellos? Aunque no me salven a mí, aunque yo tenga que morir aquí, pero por favor salven a mi familia, salven a mis padres, a mis hermanas. Yo las he metido en esto, los he metido en este problema. Por favor, ahora saca a mi familia de esta condición. Ojalá haya alguien en este día que diga, yo quiero sacar a mi familia de esta situación que hemos vivido, de este hogar disfuncional. Sí, todavía venimos a la iglesia, pero todavía tenemos pleitos, problemas. Yo quiero salir de esta situación. Y le prometieron que así lo harían. Cuando el pueblo de Israel entró en Jericó, mire esto, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Ellos llegaron a la casa y esta mujer los ayudó. Y los ayudó a escapar por la ventana que estaba en el muro. Y solamente les dijo, ok, ¿qué voy a hacer? Se ponga un cordón allí en la ventana para que cuando vengamos ya sabemos que esta es tu casa. Y se fueron. Ellos nunca escucharon quién era Rahab. Y cuando llegaron donde Josué y contaron y prepararon la conquista de Jericó, nadie sabía qué era Rahab. Dijo Josué, nadie del pueblo, porque mi Dios no es el que le saca los trapitos al sol a la gente. Mi Dios es experto en cubrir, en proteger, no simplemente perdonar, sino también cuidar la honra, de devolverle la honra a la gente. Eso lo hace Dios. Y le prometieron, y usted sabe que sucedió
sucedió. Josué capítulo 6, 25 dice: mas Josué salvó la vida a Rahab, y el texto dice la ramera, eso no lo sabía Josué, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Se volvió del pueblo de Dios, se convirtió al pueblo de Dios, se entregó al pueblo de Dios, se entregó al Dios de Israel. Y no termina ahí todo, hermanos, porque lo que Dios empezó ese día fue a escribir un nuevo libro en esta familia. Pero lo más sorprendente es que quizás usted no lo ha notado, porque todos hemos escuchado cómo cayeron los muros de Jericó. ¿Dieron cuántas vueltas? 13 en total. Y cuando dieron la última, hicieron, gritaron, tocaron trompetas. ¿Y qué dice la Biblia? Los muros cayeron, pero un pedacito del muro que no se cayó, porque ahí estaba la casa de Rahab. Ese pedacito no se vino abajo. Ese pedacito que tenía el color de grana se mantuvo en pie. Mira, hermano, si usted está con la protección de mi Dios, usted está en su familia, está en las manos de Dios, allá afuera se pueden caer todas las familias, pero la suya no se va a venir abajo, porque hay una protección divina, hay una protección de parte de nuestro Dios para que usted tenga la familia que Dios quiere que usted tenga. Es un nuevo libro para esta familia. Nadie sabía el pasado de Rahab. Usted preguntarle, ¿cómo sabe usted que lo sabía? Que Mateo capítulo 1, verso 5 nos habla de la genealogía de Jesús. Y dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Salmón era un príncipe de Israel. Dice a Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y de ahí pues siguió el linaje de Jesús. Yo quiero que usted note que esta mujer que estaba condenada a la vergüenza y esta familia por el resto de su vida, ahora está en el pueblo de Dios, y esta joven se casa con un príncipe, uno de los príncipes de las tribus de Israel, Salmón. Yo me imagino el día de la boda, porque si hubiera sabido que tenía ese pasado, ella jamás hubiera permitido que este hombre se casara con ella. Porque así es el mundo, hermanos. El mundo nos juzga por el pasado. Dios no nos juzga por el pasado, hermanos. Dios lo que juzga es si despreciamos la gracia de Él, que nos brinda para salir de ese pasado oscuro. Así que yo me imagino ese día, pastor, la boda. Ahí la gente con el papá de Rahab, la mamá, oye, los felicito. Ustedes están orgullosos de su hija. Se casa con uno de nuestros príncipes. Y yo sí, qué honor, qué gozo, y por dentro, sabiendo la historia del capítulo 4. Pero sabe, yo sabía que había un capítulo 5 que se estaba escribiendo en sus vidas. El capítulo 4 quedó sepultado en las ruinas de Jericó. La vida de Rahab, mis errores, equivocaciones, quedó sepultada en las ruinas de Jericó. Y aquí ahora tenemos a una joven que en Jericó se vestía de ramera, ahora se viste de princesa, la esposa de un príncipe de Israel. Mire lo que hace mi Dios, hermano. Yo no sé si usted puede comprender la misericordia, el amor, la gracia, la bondad de mi Dios. ¿Qué hizo Rahab para ganarse esto? Nada. Lo único que hizo fue desear en su corazón, con todo su corazón, sacar a su familia de esa condición. Y Dios es experto en comenzar a escribir capítulo 5, como lo hizo con esta familia. No solamente la sacó, sino se convirtió en la tatarabuela de David, donde también vino Jesús a este mundo. Este es el ejemplo de una familia restaurada. No sé cómo ha sido su situación familiar, no sé qué tan oscuro, tan doloroso, tan difícil ha sido su capítulo 4. No sé, joven, como qué errores ha cometido como esta joven. No sé cuáles han sido sus equivocaciones, sus malas decisiones. No sé cómo han vivido ustedes. Lo único que sé es que si
Ustedes tienen un capítulo 4 y están cansados de ese capítulo 4. Hoy es el día que el Señor comienza un capítulo 5. Yo no conozco, pero hay un Dios que conoce, que sabe dónde está usted escondido o escondida, que le está buscando en este día para que usted entienda que Dios no está enfocado en lo que usted ha hecho, sino lo que Dios puede hacer con usted, con su vida, con su familia. Mire lo que dice, termina así el capítulo que leímos. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. O sea que el capítulo 5 de Adán empezó con Set. Dice, y vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Yo no sé cuántos hijos se pueden engendrar en 800 años. Unos cuantos. Pero este texto termina como las historias de las fábulas. Y vivieron felices y comieron perdices, como quien dice, su vida está llena de cosas buenas. Porque aquí dice, y vivió y en 800 años y engendró hijos e hijas y murió. Eso demuestra que el capítulo 5 fue más largo que el capítulo 4. Un capítulo 4 de 130 años, pero un capítulo 5 de 800 años. ¡Aleluya! ¿Se imagina cuántas promesas tiene Dios todavía para cada familia en este lugar, para cada pareja joven, lo que Dios tiene en este lugar? Dios tiene ministerios que están aquí escondidos. Dios tiene llamados, hay planes de Dios, pero para que Dios ejecute sus planes, tiene que haber un cambio radical. Tiene que abandonar su capítulo 4 y empezar a escribir un capítulo 5. Amén. Sabe que no lo escribe usted, el capítulo 5 lo escribe mi Dios con su propio dedo, con su propia mano, con letras doradas. Yo no sé cuántos quieren un capítulo 5. Amén. Voy a invitar a ponerse de pie en este día.